ya en España, en Canadá, en Estados Unidos y hasta en algunos países de Latinoamérica, no tienen la menor duda de lo que se significa y lo que implica alienación parental, porque la palabra alienación es confundir, la confusión que genera un padre respecto a otro padre en la psique del niño. Nada que ver con abusos sexuales, no es un síndrome, ajá, SAP, síndrome de alienación parental, sí, no, nada que ver. Okey, vámonos, Kevin, te dejo, muchísimas gracias, muy buenas no, muy tardes, ¿eh? Muy buenos días y aquí estaremos. Gracias, Kevin, hasta luego. Gracias, maestra. Bueno, siguiendo con nuestro programa, antes de pasar a nuestra siguiente ponencia, queremos invitarles a nuestros diplomados que iniciaron recientemente, aún están por inscribirse a nuestro diplomado en psicometría forense en la cuarta generación y a nuestro diplomado en psicología forense especializada en violencia sexual y de género que inició el día lunes pasado. Y bueno, nuestra siguiente ponencia es con el doctor Eric Fulques González sobre la evaluación psiquiátrica de los trastornos de personalidad en padres, tutores y cuidadores. Y tengo el gusto de presentarles, como ya saben, es docente de varios de nuestros diplomados, entre ellos en psicopatología forense, psicometría forense y entre otros cursos que ha dado con nosotros. Y el doctor Eric Fulques González, él es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene especialidad en psiquiatría, tiene especialidad en psiquiatría legal y forense en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, coautor del capítulo Salud Mental Penitenciaria del libro Salud Mental Forense, Tarek Loblanche. Es coautor del trabajo titulado Características clínicas de pacientes en proceso judicial de Salme, Congreso Nacional 25 y Quinto Internacional de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Él es coautor del trabajo Salud Mental y Desgaste Laboral en Médicos y Médicas Residentes de Guadalajara 2019 en el Congreso Nacional de Psiquiatría. Y él es profesor invitado en la materia de Psiquiatría Legal y Forense del Diplomado en Psiquiatría General impartido por la UNAM. Y bueno, tenemos el gusto de estar con el doctor. Le cedo la pantalla y el micrófono a mi estimado doctor Eric Fulques. Bienvenido. Ujú. Muchas gracias, mi querido Kevin, maestra. Muchísimas gracias por seguir invitándome a estas pláticas. Yo siempre me declaro fanático suyo porque no veo que descansen nunca y siempre se les agradece todos estos esfuerzos. Em, Kevin, pues muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Voy a quitar mi camarita, para que no se asuste nadie. Y me avisas, Kev, si lo logro hacer bien, porfa, porque ya ves que sufro con esto. Listo. Ya la vemos. Listo. Ya está completa. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Como decía Kevin, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre los trastornos de personalidad, ya hablando en la parte de los padres o tutores, ¿no? Que es una situación harto compleja por justamente lo que comentaba ahorita la maestra Claudia. Pues si de por sí estamos sometiendo a los niños a situaciones de estrés monstruosas con esto de tener dos casas, o sea, dos vidas prácticamente, pues bueno, imaginemos lo difícil que va a ser si alguna de esas partes además tiene un trastorno de la personalidad. Le compartí ahorita a Kevin un artículo que habla justamente sobre cuáles son las consecuencias en la crianza de un trastorno de personalidad. Que esto puede afectar tanto a mamá como a papá o como a la tutriz o al tutor, ¿no? Y entonces, obviamente, aumentamos los riesgos para los menores. Y hoy por hoy, no hay nada más importante, como lo decía la maestra, que el sano desarrollo del menor. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre, a ver, ¿qué va a pasar? Porque nos lo vamos a topar 10,000 y un veces, ¿no? Y algo que es importantísimo es entender, como decía la maestra, no porque una parte me está pagando,
tengo que hacer un trabajo a su favor, ¿no? Y creo que esto ha hecho que, pues que no seamos las personas más queridas del mundo mundial, pero definitivamente creo que la ética en este tipo de trabajos, pues no solamente afecta, digamos que la decisión de una autoridad, ¿no? Sino que se puede ver implicada en el desarrollo de toda la vida de las o los menores involucrados. Y entonces es la única diapositiva que les voy a poner que hable en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque yo sí en esta plática me voy a enfocar a la parte clínica, ¿ok? Tenemos que recordar que digamos que las personas que van a ejercer la patria potestad o la guardia y custodia, ya sea provisional o definitiva de un menor, tienen que cumplir por lo menos con las siguientes obligaciones. Una es procurar la seguridad física, psicológica y sexual. Dos, fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico, así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolar. Realizar demostraciones afectivas con respeto y siempre con aceptación por parte del menor. Y determinar límites y normas de conducta, preservando el interés superior del menor. Que aquí esto es importantísimo, y perdón si cito mucho a la maestra, pero pues es que hablar siempre después de ella, pues ya deja la vara muy alta, ¿no? Entonces, aquí justo, si el menor nosotros sabemos que por sus características de maduración neuronal va a preferir estar con la persona que más me permite, no sé, dormirme tarde, comer mejor, o sea, comer para lo que el menor diría mejor. ¿Por qué? Porque le dejan desayunar helado, le dejan desayunar pizza. Pues nosotros sabemos que aunque el menor diga, oye, pues es que me divierto más estando en esta casa porque nadie me cuida, pues estamos viendo que no por la falta de límites es la mejor opción. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque están en una etapa en la que los límites, las normas de conducta van a impregnar su comportamiento a partir de ese momento, ¿no? Entonces, esto es lo único que quiero que sí tengamos muy en mente al momento de hablar de los trastornos de personalidad. Yo sé que en estos grupos que la maestra Claudia, Kevin y todo el personal pues reunimos profesionales de diferentes ramas, ¿no? Que es lo que siempre buscamos. Entonces, seguro para muchos de los psicólogos, estas definiciones de personalidad, pues ya se las saben de memoria, algunos estarán más de acuerdo con otros tipos de definiciones un poquito más, no sé, puede ser psicodinámicas, etcétera, ¿no? Pero a grosso modo, desde la parte de la psiquiatría legal, lo que tenemos que entender es que justo la personalidad es ese conjunto de rasgos, pensamientos, sentimientos y tendencias que una persona utiliza de manera habitual para adaptarse en la vida. ¿Ok? Y como veremos, digo, el doctor Carrasco tiene un tratado que yo siempre menciono en todos los foros, para mí es el mejor tratado de psiquiatría legal y forense, habla mucho sobre la adaptación. ¿Por qué? Porque esa parte de la adaptación es lo que va a hacer que los comportamientos sean considerados o rasgos de personalidad o un trastorno como tal de personalidad. ¿Ok? Entonces, los que nos dedicamos a la salud mental sabemos que la personalidad es muy compleja, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, lo que se establece en el derecho como personalidad, por ejemplo, jurídica, ¿no? El concepto es muy claro, pero hablando desde la salud mental, el concepto de personalidad es complejo porque tiene muchas dimensiones, ¿no? Entonces vamos a ver que son características muy internas de cada una de las personas. Esto es lo que nos hace muy individuales, muy únicos, y que muchas veces, y aquí es donde está el conflicto, pueden no ser tan aparentes, ¿no? Porque yo siempre digo, habemos un montón de personas con trastorno límite de personalidad, pero no todos tenemos cicatrices en el antebrazo, en la pierna, no todos tenemos los antecedentes autolíticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden ser o muy o mucho menos aparentes, pero justamente este patrón de características se va a ver completamente arraigado, va a estar penetrando en todos los actos, todas las actividades, todas las
acciones que realiza este individuo. En muchas ocasiones estos rasgos se presentan de forma inconsciente y la bronca es la dificultad para cambiarlo. Que como lo describe el DSM-5, inflexibilidad. ¿Ok? Entonces, a veces cuando los abogados, los licenciados llegan con nosotros y nos dicen, oye, pues es que necesitamos valorar la personalidad. Uf, no, o sea, sabemos híjole, a veces aventar un diagnóstico de trastorno límite, de trastorno antisocial de la personalidad, pues digo, en ocasiones requiere muchas horas de valoración clínica para poder decirlo con certeza. Y muchas veces, sin importar la cantidad de horas, la certeza puede ser difícil, ¿no? Entonces hay que entender que la personalidad va a tener siempre dos componentes. Uno va a ser la parte genética, la parte heredada. ¿Por qué? Porque al momento de que mamá y papá se juntaron, nosotros, por pura genética, vamos a heredar algunas características de su personalidad. Y la otra parte es lo que nosotros vamos a adquirir. ¿A partir de qué? De las experiencias. Entonces, para nosotros poder hablar de la personalidad de un individuo, tenemos que siempre considerar estas dos partes. El temperamento, que es la parte heredada, y el carácter, que es lo que se va forjando, ¿no? Yo siempre lo explico cuando me toca dar clases en la Facultad de Medicina, de Psiquiatría. Es muy diferente si tenemos, por ejemplo, unos gemelos y los dos se caen al mismo tiempo. Es la misma magnitud del golpe, pero uno se para solito y el otro llora y llora y llora hasta que llega mamá o papá a ayudarle a levantar, ¿no? A partir de ahí, aunque pudieran haber heredado el 99.9% de la genética idéntica, el carácter a partir de situaciones así de simples se empieza a separar de manera muy significativa. ¿Ok? Entonces, obviamente, estos rasgos de personalidad son aspectos que nos hacen distintivos, ¿no? Si ustedes conocen gemelos, trillizos, cuates, lo que sea, sabemos que cada uno de ellos, aunque se vean igualitos, tiene características muy distintivas. No, pues por ejemplo, pues Pablo es mucho más chistoso, José es mucho más serio, Andrea es mucho más risueña, ¿no? Características que los van haciendo diferentes. ¿No? Y obviamente todos estos rasgos habrá que conocerlos para poder definir una personalidad. Mi maestro de psiquiatría legal y forense, el maestro López Munguía, siempre decía, ¿no? El chiste de hacer una valoración legal, ya sea por psicología o psiquiatría, es que tenemos que conocer al evaluado mejor de lo que él se conoce. Precisamente por esto, porque nosotros tenemos que poder interpretar esos rasgos que ha presentado desde que estaba en la escuela, desde que se iba de pinta, desde que se desaparecía de casa por 2, 3 noches, desde que le robaba dinero a la mamá, o desde que tuvo amenazas autolíticas desde los 12, 13 años de edad, o que tenía pensamiento mágico desde temprana edad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que nuestra chamba es conocerlos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Entonces, digo, ya, los que ya me conocen saben que mis dibujitos son muy, muy aburridos, pero este, supongamos que esta línea roja que les pongo es lo que se acepta socialmente. Son las características que todos podemos tener, pero que se ven socialmente adecuadas. Los piquitos azules que llegan hasta esta línea en particular son los rasgos de personalidad que podemos tener. Todo. Nosotros es muy frecuente que tengamos rasgos narcisistas. Las especialidades nos ayuda a tener un poquito de rasgos narcisistas, ¿no? Por ejemplo, todos los que nos acompañen, que sean abogados, pues necesitan tener también estos rasgos. ¿Por qué? Porque si no, en audiencia te comen, ¿no? Entonces, ahora, una cosa es decir, venga, puedo con esto, y otra cosa es yo me los echo a todos, ¿no? Entonces, obviamente, los que llegan a la línea de normalidad son los comportamientos socialmente aceptados. Los que superan esa línea de normalidad es
son los rasgos que ya causan una disfunción social o personal. Es decir, estas características de la personalidad son las que se terminan por convertir en trastornos de la personalidad. ¿Ok? Entonces, ya hablando de los trastornos, ¿de qué podemos hablar? ¿Por qué? Porque a veces, y esto es importantísimo, ¿no? Nuestra chamba es como que poder compaginar el lenguaje de las leyes con el lenguaje clínico. Y yo siempre, lo que la maestra Claudia siempre me hace mucho énfasis, ¿se tiene que hacer diagnóstico? Sí, claro. ¿Por qué? Porque a mí el juez no me va a decir, perito, en su experiencia, ¿esta persona puede o no hacerse cargo de un menor? No, pues no, claro que no. En mi experiencia, yo no tengo hijos, ¿qué experiencia puedo tener, no? Pero lo que sí tengo que saber como especialista en salud mental son cuáles son los trastornos de personalidad y cómo pueden afectar estos la crianza de esos menores. El DSM-5-TR menciona estos trastornos de personalidad, que nos empieza siempre dando las pautas de lo que es un trastorno general de la personalidad, después vienen los tres grupos de los trastornos y después vienen los trastornos de personalidad debido a condiciones médicas o no especificados, ¿no? Que esos los vamos a dejar porque pues no nos alcanza el tiempo para poder hablar de estos temas. Entonces, para poder nosotros entender lo que puede ser un trastorno de personalidad y cómo se va a ver en un padre o tutor, tenemos que entender perfectamente que estos trastornos son patrones permanentes, poco flexibles y estables en el tiempo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Esta persona que yo estoy valorando el día de hoy no se hizo trastorno límite de personalidad hoy. O esta persona que estoy valorando no es que empezó hace 30 días que tuvo la bronca con su pareja, ¿no? Tenemos que entender que son estables durante el tiempo. Y entonces, a lo largo de su vida, van a ir dejando evidencias de su existencia. Entonces, desde el DSM-5 literalmente, y digo, aquí esta diapositiva siempre la pongo, ¿por qué? Porque lo trato de poner de manera textual. Criterio para hacer el diagnóstico de un trastorno general de la personalidad. Es un patrón permanente de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Y esto se va a manifestar en la cognición, en la afectividad, en el funcionamiento interpersonal y en el control de impulsos. ¿Qué quiere decir? En estricta teoría, tenemos que entender que un trastorno de la personalidad, el que sea, para que pueda ser un trastorno, nos va a afectar cómo una persona se relaciona, cómo una persona piensa, cómo una persona siente y por lo tanto, cómo una persona actúa. ¿Ok? Si nosotros combinamos afectaciones en cómo me relaciono, cómo siento a partir de esas relaciones, cómo pienso yo. Si se acuerdan, uno de los criterios, por ejemplo, del trastorno límite de personalidad, son esas distorsiones cognitivas, ¿no? De que, híjole, dijo que no le gustaba el negro y yo vengo de negro hoy, pues está diciendo que me veo feo, ¿no? Entonces, esas distorsiones, ¿cómo me afectan en mi forma de sentirme? Y entonces, obviamente, si yo me siento mal, siento que esa persona me está atacando, pues entonces ya no voy a ser su amigo, ya no voy a ser su pareja, ya no lo voy a cuidar, aunque sea mi hijo, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo la cadenita se empieza a conectar, ¿no? Cómo pienso, cómo siento, cómo me relaciono y por ende cómo actúo. Ahí es donde se hace desadaptativo. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué puede funcionar si yo tengo una afectación en todas estas partes de mi personalidad? ¿Una relación de pareja? No. Una relación con colegas difícilmente va a ser sana si yo pienso que todo el tiempo están hablando de mí a mis espaldas, si yo pienso que me están ahí echando de cabeza con el jefe, pues obviamente me voy a comportar diferente. Y ahora, ¿qué pasa
cuando es con el hijo? ¿Qué pasa cuando es con el niño de 4 años que yo me voy a hacer cargo? Si algunos de los que nos escuchan son clínicos, no me dejarán mentir. ¿Cuántas veces hemos visto que ya sea mamá o papá le dice a su hija años, es que eres un malagradecido, es que no sé qué, es que cuando son conceptos que todavía no tienen ni la forma de entender, ¿no? Entonces, imagínense, y muchas veces me ha tocado que me dicen, es que doctor, no entiendo por qué le habla de esa manera a una niña de 3 años, ¿no? O sea, que le diga que es una malagradecida porque se le cayó su helado. ¿No? Entonces, obviamente, pues entonces aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y ver cómo ha sido esta historia, cómo ha pensado, cómo se ha sentido, cómo se ha relacionado y por ende cómo ha actuado a lo largo de su vida. Y estos son los tres grupos de trastornos de la personalidad. Insisto, los que son psicólogos, los que nos dedicamos a la salud mental, estos nos lo sabemos al derecho y al revés, pero para los compañeros que no se dedican a la salud mental exclusivamente, pues bueno, estos son los tres grupos de personalidad. Así están divididos, clúster A, B y C. No me voy a meter mucho en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tardaríamos siglos hablando de cada uno de ellos, ¿no? Pero a grosso modo, los del clúster A son el trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizotípico de la personalidad. Estos se conocen más o menos de alguna manera, digamos que muy simplona, es el grupo de los extravagantes, ¿no? Que no es a fuerzas, pero más o menos son como las características. El paranoide este es un patrón de desconfianza y suspicacia que interpreta que todo mundo está en su contra, todo mundo tiene intenciones de fregárselo. Después viene el esquizoide. El esquizoide es una personalidad por lo general con mucho distanciamiento social. Es una persona que no le interesa tener amigos. La parte de la pareja le es completamente indiferente, ¿no? Y tanto así que la expresión emocional, su afectividad es bastante restringida. Y el esquizotípico, que yo sigo pensando que tarde o temprano el DSM lo va a terminar pasando al capítulo de esquizofrenias y sacándolo de los trastornos de personalidad, es justamente una personalidad que se conoce como premórbida de la esquizofrenia, que tienen un pensamiento mágico, tienen muchas distorsiones cognitivas y aquí sí son súper excéntricos, ¿no? Yo siempre los describo en las clases de medicina como es ese cuate que lo invitan a las fiestas y pues de la nada el güey llega con una capa, ¿no? O sea, como que, o sea, y ahorita les voy a poner ejemplos para que quede mucho más claro. El clúster B. Estos son los conflictivos y estos son los que vamos a tener que tener muchísimo cuidado al momento de hacer valoraciones legales. Trastorno antisocial de la personalidad. Sabemos que la palabra antisocial se le ha dado un pésimo uso a lo largo del tiempo. El antisocial no es el que no socializa. El antisocial es esa persona que va en contra de la sociedad. Es un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás que tiene que cumplir con las características del trastorno general de la personalidad. Inflexible, estable en el tiempo, desadaptativo. ¿Ok? Luego tenemos el trastorno límite de la personalidad, un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, de distorsiones en la autoimagen y problemas en los afectos. Suelen ser muy impulsivos. Ojo, este trastorno tiene mucho, y ojo, no estoy diciendo que todos, pero está muy relacionado con denuncias de violencia que se han podido desestimar, no solo en México, Latinoamérica, Estados Unidos, en todo el mundo. El trastorno límite de personalidad se ha relacionado mucho con acusaciones falsas de violencia de pareja, etcétera, 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 ¿no? Después viene el trastorno histriónico, que es un patrón muy de mucha emotividad, mucha búsqueda de atención. Requieren esa atención. Y por último, el trastorno narcisista de la personalidad. Este que sí,
yo me los como a todos porque soy yo y cero empatía, ¿no? Hace poquito vino una paciente que me decía, es que hoy todo mundo... Sí, sí, creo que también se le ha usado muy a la ligera últimamente este término, pero justamente algo que es importantísimo es muy frecuentemente vamos a encontrar, por ejemplo, un trastorno antisocial con rasgos límite o un trastorno límite con rasgos antisociales. Esos son combos peligrosísimos, no solo en la clínica, sino también en las situaciones legales. ¿Qué puede pasar si yo tengo una combinación de trastorno límite con rasgos histriónicos? O acordémonos, ¿no? En la situación de salud mental, si hay un diagnóstico, lo más frecuente es que tengamos más de uno. Entonces podemos tener una persona que cumpla con criterios de trastorno antisocial y que al mismo tiempo cumpla con trastorno narcisista. Este definitivamente es el clúster con mayor problemas al momento de hacer valoraciones legales de todo tipo, ¿eh? Entonces, entonces vamos a ir viendo muchísimas situaciones en las que conviven este tipo de trastornos. Y el clúster C, evitativos, que son personas que sufren muchísimo en las situaciones sociales, tienen un patrón muy fuerte de inhibición social, son hipersensibles a la crítica negativa. Los trastornos dependientes, que ojo, quiero que imaginemos, y lo voy a poner en una sección que es como de puras viñetas, imaginemos qué consecuencia puede tener para un menor tener un papá o una mamá o un tutor con un trastorno dependiente de la personalidad, ¿no? Porque sí, con nosotros, con el clúster B podemos decir, híjole, no, pues es que sí es antisocial, es que sí es border, pero ¿y si es dependiente? Los dependientes sufren un montón y por lo tanto, si están a cargo de una persona, un menor de edad o una persona que requiere cuidados, se lo pueden llevar entre las patas, ¿no? Y la personalidad obsesiva compulsiva, que la personalidad obsesiva compulsiva o sea, es muy distante del trastorno obsesivo compulsivo. La personalidad obsesiva es un patrón de perfeccionismo. Son estos control freaks que todo lo necesitan perfecto y tener bajo control, ¿no? Y entonces, obviamente, un papá, una mamá o un tutor con estas características puede ser muy complicada. Licenciada Lulu, ¿me puede decir qué combinación repetir? Perdón. Entonces, los del clúster C se conocen como, pues que son los introvertidos, ¿no? Pero aquí no significa que solo los del clúster B sean los malos de Malolandia. O sea, sí son los que más batalla nos van a dar, pero no significa que los otros están, digamos que libres de problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de los trastornos de personalidad? Yo sé que, por ejemplo, mi queridísimo Kevin aplica escalas a diestra y siniestra, pero algo que es importantísimo y que creo que en muchísimas ponencias del grupo se ha comentado, las escalas son herramientas diagnósticas, son para el apoyo del diagnóstico. No es para hacer el diagnóstico a partir de escalas. Del clúster B, digo, podemos tener cualquier combinación, ¿no? Ya sea algo que es muy frecuente, la combinación de un trastorno límite con entonces, no solo tengo este patrón de amenazar con quitarme la vida, sino que también tengo esa manipulación para lograr mis objetivos, ¿no? Sé que voy a tener una ganancia secundaria. Entonces, puede haber combinaciones de todo. Límite con histriónico, narcisista con antisocial, border con antisocial, etcétera. Incluso, eh, pues bueno, en las clínicas de trastornos de personalidad, por ejemplo, la que está en el Fray Bernardino Álvarez, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, pues claro, pacientes con los diagnósticos de los 4 trastornos del grupo del clúster B, pues hay y varios, ¿no? Entonces, para poder hacer el diagnóstico, ¿podemos usar clinimetría? Sí, la bronca de la clinimetría para diagnosticar trastornos de personalidad
Requiere mucho tiempo, requiere una especialización en este tipo de herramientas y para los que están eh, documentados sobre Robert Hare, el que creó la escala de psicopatía, justamente las escalas pueden, lo que menciona Robert Hare, es que las escalas pueden estar muy sesgadas, sobre todo si estamos valorando personalidades del clúster B. ¿Por qué? Porque les encanta la manipulación, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay mejor forma, no hay forma más bien de hacer un diagnóstico de trastorno de la personalidad que no sea a partir de la entrevista clínica. ¿Que lo podemos apoyar con una herramienta clinimétrica? Claro, ningún juez va a decir, oye, no, ya te pasaste. No, para nada. Pero si una parte ofrece un test de personalidad y la otra parte ofrece una entrevista clínica, en estricta teoría, la entrevista tiene mucho más fundamento. Ahora, si hacemos una entrevista tipo las de psiquiatría del IMSS de 20 minutos, pues bueno, ahí sí, ¿quién puede hacer el diagnóstico en 20 minutos de un trastorno de personalidad? Pues como dicen en medicina, ¿no? Rápido y bien, no ha habido quien. Entonces, tenemos que saber cómo se ve un trastorno de personalidad. Y sabemos que en muchos casos, si bien desde la infancia se pueden dar los primeros rasgos, se hacen muy reconocibles en la adolescencia o en la adultez temprana. Por lo general, trastornos como el límite de la personalidad y el trastorno antisocial tienden a disminuir su intensidad con el tiempo. Esto se debe en mucho sentido a la maduración del lóbulo frontal, perdón, que es justamente el lóbulo cerebral encargado del comportamiento socialmente aceptado. Entonces, obviamente, las personas que tenemos, por ejemplo, rasgos de TLP o de trastorno antisocial, pues nuestro lóbulo frontal no ha madurado tanto. Por eso es que puedo ser muy impulsivo, por eso es que soy muy visceral, por eso es que puedo tomar muy malas decisiones para mi vida afectiva, para mi vida académica, para mi vida laboral, para lo que sea. Y por eso justamente se ha visto y se ha demostrado que las características fuertes del TLP y del trastorno antisocial de la personalidad tienden a disminuir. Porque, por ejemplo, las personas que cometen delitos físicos o delitos con mucha violencia, por lo general están en un grupo de edad desde los 15 a 35 años. Disminuyen, en la mayoría de los casos, después de los 35 a 40 años de edad. Los intentos autolíticos en pacientes con TLP se ha visto que disminuyen de manera muy significativa después de los 40 años de edad. Eso no quiere decir que no hay, ¿no? Esto no quiere decir que un trastorno antisocial, una persona con trastorno antisocial no va a, que no va a agredir físicamente más allá. No, claro que sí. Inclusive, yo tengo un par de pacientes con diagnóstico de trastorno límite de personalidad de más de 60 años que siguen siendo patrones de personalidad, lo que los hace disfuncionar y que ya tienen nietos pero que son los patrones de personalidad los que generan esa disfunción. Pregunta a la licenciada Lulú, ¿cuál es la personalidad que se siente agredida por todos y presenta muchas denuncias por sentirse agredido constantemente? Frecuentemente, licenciada, esto puede ser desde un trastorno paranoide, o sea, una personalidad de tipo paranoide, o un trastorno de ideas delirantes de tipo persecutorio. Que este sí es un tema que nosotros hemos hablado mucho por ejemplo, el curso de psicopatología forense. En un trastorno delirante es muy frecuente que las personas hagan múltiples denuncias de todo tipo y acusando a un montón de personas. Em, Dorothy pregunta, ¿la entrevista clínica también tiene un sesgo de interpretación? Completamente. Y esto es lo que nos hace que siempre estemos en el ojo del huracán, ¿no? Hay estudios que han demostrado que hay
diagnósticos, no solo en psicología, sino que también en psiquiatría, ¿no? Y esto es lo que batallamos mucho en salud mental, porque, por ejemplo, si uno de nosotros, o sea, si yo ahorita tengo un infarto, yo tengo un infarto y, ok, puede ser de una rama derecha de la coronaria descendente, ¿no? Ese diagnóstico se me va a hacer en México, en China, en donde quieran, ¿no? Y no hay de otra. ¿Por qué? Porque en el electroencefalograma va a salir una afectación en esa rama de esa arteria en mi corazón. La bronca en la salud mental es que hay estudios, digo, no son tan recientes, el último que vi, si no me equivoco, era del 2000, pero que hacía una revisión de diagnósticos en Estados Unidos y Reino Unido. Y veían que la concordancia de diagnósticos era del 50%. Entonces, imagínense, si uno de nosotros va a un psiquiatra aquí por ejemplo, yo vivo en Guadalajara, pero después va con otro psiquiatra. ¿Cuántas veces no hemos tenido de que es que un psiquiatra me dijo que era TLP, el otro me dijo que era bipolar, el otro que esquizofrenia, ¿no? Entonces sí, definitivamente puede haber un sesgo. ¿De qué depende? Del expertise y también de la persona que se está valorando, ¿no? Porque pudo haber sido una persona que empezó con un trastorno depresivo mayor, sí, pero que más adelante hizo un episodio de manía y entonces el diagnóstico ya es un trastorno bipolar tipo uno. ¿Sí me explicó? Entonces, justo lo que mencionaba mi maestro, que seguro los tengo hartos con ese comentario, era que a pesar de lo que se cree de que los que nos dedicamos a las ciencias forenses no necesitamos ser tan clínicos, necesitamos ser los más clínicos de todos. Porque qué relevancia va a tener si yo digo, ay, pues no, no se me hace que esta persona tenga un trastorno límite de la personalidad. Denle a su bebé. La consecuencia de eso puede ser terrible. Y para eso me quiero ir a los ejemplos. Rapidísimo, porque si no el tiempo nos va a ganar. Es mucho más frecuente para cuando les toque valorar, y también para los ejemplos, no crean que lo hago por cuestiones de género, sino que hay una relación. Hasta ahorita sigue siendo más frecuente que el trastorno antisocial y el trastorno paranoide los veamos en varones. Más frecuente, no significa que solamente. Y el trastorno límite, el trastorno histriónico y el trastorno dependiente es más frecuente en mujeres. ¿Ok? Ahora, como les comentaba, es muy difícil que encontremos una persona con un trastorno límite de la personalidad puro. Muy frecuentemente vamos a encontrarlo con rasgos antisociales, histriónicos, etcétera, 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 ¿no? Son concomitantes en muchas ocasiones. Según el DSM-5, la prevalencia de los trastornos de personalidad a nivel global va desde un 6 hasta un 9,1%. No sé, yo tengo la impresión de que va un poquito más allá, pero pues el DSM-5 son las estadísticas que maneja, pero yo siento que sí estamos incrementando por mil motivos ya de cuestión cultural, ¿no? Entonces, así como, como nos explicaba la maestra, ¿cuál es la chamba cuando nos piden una valoración de salud mental relacionada a cuestiones legales? Y en este caso, cuando estamos hablando para quién me va a favorecer más el sano desarrollo del menor. Nuestra chamba no solo es ver dónde sí hay más trastornos, dónde no, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra chamba es hacer una imagen lo más completa posible. Y por eso es que, pues sí, a veces sí se enojan los clientes con nosotros. ¿Por qué? Pues porque no podemos poner cosas que no son. Entonces, prácticamente ya para cerrar, les pongo estos 5, creo que son ejemplos muy sencillos, pero son muy simples. Por ejemplo, si a mí el juez me dice, oye, es que, a ver, perito, necesito que me digas en este divorcio que se están agarrando hasta con las sillas, ¿cuál de los dos tiene la mejor oportunidad de ofrecerle un sano desarrollo al menor? Y entonces, si yo valoro a papá y a mamá y veo que, por ejemplo, papá tiene un trastorno antisocial de la personalidad más un consumo de alcohol, híjole, ¿no? O sea, claro que no me encanta. Pero ¿qué pasa si la mamá es dependiente? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque, ok, chance aquí sí me conviene que se quede con mamá. Pero ¿qué pasa si mamá luego tiene otra pareja? Y que va a ser
la voluntad de la otra pareja y que probablemente la voluntad de la nueva pareja sea, ¿sabes qué? Esos niños no son míos, yo no los quiero, ¿y a poco no creen que pase? ¿No? Entonces dices, bueno, pues aquí pues yo creo que la mamá dependiente, pero pues hay que estarlo vigilando, ¿no? ¿Qué pasa después si tenemos un patrón narcisista de la personalidad, pero tiene un trabajo bien remunerado en el papá? Mientras que la mamá tiene un trastorno límite de la personalidad y además le genera una inestabilidad laboral constante. Ha tenido 10 trabajos en los últimos 3 años, en todo sale mal plantada, siempre se pelea, todo es por culpa de los demás, pero pues el otro tampoco es un angelito, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más opciones de brindarle un mejor escenario? Por lo menos de un lado tenemos un trabajo bien remunerado, bueno, podemos lograr que, pues que no sé, que contrate a alguien. Quiero ir, ok, chance la mamá, pues bueno, puede ser una buena idea siempre y cuando nos asegure que esté en tratamiento, ¿no? Y entonces esta es la chamba de hacer la valoración para guarda y custodia. No solamente decir, tienen esto, esto y esto, ¿no? Sino que también decir, oye, chance, la mejor oportunidad para el menor, eh, la mejor oportunidad para el menor, por ejemplo, puede ser en este caso el papá, pero que el papá demuestre que va a invertir sus recursos en, eh, en, 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 en alguna forma de cuidado del menor. Definitivamente, esto siempre es decisión del juez, ¿no? Nuestra chamba es decir cuáles son las opciones y cuáles pueden presentar la mejor característica para el sano desarrollo del menor. Este, Pregunta aquí la licenciada Lulú, ¿algún libro que trate de las personalidades adaptativas o complementarias de los trastornos de pareja? No, no sé, desconozco, licenciada, si existe un libro tan específico. em, Desconozco, ¿eh? Ahora sí que me quedo con eso de tarea, licenciada. Y para no quitarles mucho más el tiempo, les quiero platicar casos, dos casos, digo, batallé mucho por decidir cuáles compartirles, pero es que ojalá todo fuera tan sencillo como esto, ¿no? Quiero compartirles dos casos en los que hemos podido participar de una u de otra manera, para que veamos que, híjole, por eso es que no podemos confiarnos en una herramienta clinimétrica, ¿no? Les comento el primero, me contacta una doctora, es médico especialista, ella no está casada, pero se juntó con otro médico también especialista y tuvieron una hija, ¿no? Eh, el problema, me contacta la doctora, me dice, oye, ¿sabes qué? Desde tal día no sé nada de mi bebé, el papá no me contesta, mi hija tiene 3 y cachito años, neta, no sé qué está pasando, pues me la quitaron, ¿no? Pues obviamente aquí, pues te haces una idea de qué es lo que tenemos que buscar, ¿no? Em, Obviamente yo ya me pasó alguna vez, siempre pido hablar antes con los abogados porque muchas veces lo que el cliente dice no es necesariamente lo que el abogado quiere para su estrategia, ¿no? Pero les comento más o menos cómo fue cronológicamente cuando me buscaron para este caso. Fue la doctora la primera que me busca, me cuenta la situación, licenciado que me, que me, que me platique el asunto, ¿no? El caso, y entonces empezamos a ver qué se puede hacer, si se puede participar, y yo siempre aclaro, así como dice la maestra, hay que tener nuestras estrategias, yo siempre digo, a ver, si existe la forma en la que yo te puedo hacer un trabajo en la que tú salgas beneficiado, se hará, pero si sale algo que te perjudique, lo tengo que poner. Y ahí es donde muchos dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues mejor me voy a la siguiente ventanilla, ¿no? Porque pues digo, la neta es que pues yo sí prefiero, pues por lo menos dormir un poquito más tranquilo, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Cuando me empiezan a documentar de esta situación, eh, veo que la doctora hizo un video y ahorita es muy fácil hacer este tipo de situaciones. La doctora hizo esta denuncia en un video en redes sociales que se viralizó, ¿no? Afortunadamente creo que fue por poco tiempo, porque tampoco es una situación como que, híjole, o sea, se viralizó la situación de que se habían llevado a su hijo.
Esto obviamente repercutió en las redes sociales profesionales del papá de la bebé, ¿no? Y esto hizo, o sea, tuvo tanto eco que el doctor tuvo que cerrar todas sus redes sociales, tanto personales como de cuestión laboral, ¿no? Entonces, ahí ya vemos que hay una afectación importantísima. Y tú dices, oye, pues qué bueno, ¿no? Pues se lo buscó porque él desapareció con la bebé. Pido los resúmenes médicos, porque ella ya tenía un antecedente de tratamiento psiquiátrico. Pido los resúmenes médicos de su último psiquiatra tratante y empiezo a desglosar la historia de vida de la persona que me estaba buscando. Y entonces podemos ver en la historia todo esto documentado que hace un año la, 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 la clienta tuvo sí, claro, licenciada, al final están mis datos de contacto por si necesita. Hace un año, la especialista tuvo un internamiento psiquiátrico por un comportamiento agresivo, auto y heterodirigido. Heterodirigido. ¿Qué quiere decir? Que estando intoxicada, alcoholizada, agredió físicamente a su hija, que en ese entonces tenía 2 años de edad, y amenazó con quitarse la vida. Y existe evidencia de documentos, ¿ok? No es chisme, ¿no? O sea, existe la evidencia en papel. Obviamente, aquí empezaron a salir muchas más interrogantes, ¿no? ¿Por qué no se hizo una denuncia en ese momento? Me voy un poco más atrás en el resumen médico y veo que la mujer tuvo depresión posparto con ideación homicida hacia su bebé. ¿Qué quiere decir? En la depresión posparto, que las personas con trastorno límite de personalidad tenemos más riesgo de producir una depresión en situaciones estresantes, incluido el posparto, tuvo la ideación de quemar a su bebé en la cuna, recién nacida. Y esto también está documentado en el resumen médico. ¿Ok? Entonces, me voy un poquito más atrás. Y antes de que naciera esta bebé, pero ya con esta pareja, o sea, ya estando junto con este doctor, en una pelea, en una discusión, ella nuevamente intoxicada, hablando por teléfono, con el marido, por lo que nos describen en el texto, estaba, comunicándose desde el automóvil, amenazando que iba a voltear el vehículo y a matarse, pero el vehículo iba con su otra hija, que en ese entonces tenía 6 años. Y me voy hacia de dónde salió esta primera hija, porque no se hace mención en toda esta situación, ahorita, en la actual, por la que me están buscando, nadie me había hecho mención de una primera hija, ni la doctora. Y entonces empiezo a encontrar la información que ella vivía en Argentina de pareja con otro médico, tienen una relación muy tortuosa, muy rápida, muy intensa, que es muy frecuente en trastornos de personalidad. El producto de esa relación es la primera bebé, se pelean, se regresa a México, la primera hija no ha vuelto a saber del papá. ¿Qué digo? No me interesa ni me compete saber si es un angelito o no, pero entonces veo cómo está la historia, que es muy diferente si yo lo hubiera valorado únicamente en el punto en el que me piden el dictamen. Por eso es que las valoraciones legales, yo les doy de 4 a 5 horas. ¿Por qué? Porque entonces tengo que entender, oye, pero a ver, cuéntame más de esto y cuéntame más de aquello y cuéntame más de aquello. Y entonces, viendo los antecedentes que desde la adolescencia la doctora tenía, comportamientos autolíticas, relaciones sexuales de manera promiscua, relaciones personales inestables, me queda claro que es un trastorno límite de personalidad. Obviamente, el diagnóstico viene mencionado 200,000 veces en todos los resúmenes que obtuve de los médicos tratantes, ¿no?
Y no estoy diciendo que por tener un diagnóstico de TLP eres incompatible para cuidar. No, definitivamente no. Aquí cada caso tiene que ser 100% individualizado. Pero con este antecedente, como se los estoy contando, hoy podríamos decir que el bebé tendría una buena oportunidad de tener un sano desarrollo con mamá. Está difícil, ¿no? Ahora, tampoco voy a decirles, el papá era un angelito. No, definitivamente no. Pero no había, hasta la fecha, no hay antecedente de papá con riesgo de hacerle daño a la menor. Eh, el historial clínico, siempre yo, antes de aceptar un cargo, un trabajo, siempre le pido al abogado, le digo, a ver, para yo poderte hacer una valoración en orden, yo necesito, si hay antecedentes médicos, ya sea de hospital público o particulares, necesito resumen o copia del expediente, ¿no? Por ejemplo, en hospitales públicos estamos obligados a dar resúmenes, siempre, o sea, el paciente por sí mismo tiene derecho a solicitar un resumen o copia de su expediente, pero en los hospitales públicos donde yo he estado, tenemos un espacio de 5 días hábiles para entregar un resumen o en caso de que lo solicite una autoridad judicial, tenemos que dar la copia del expediente. ¿Ok? Entonces yo siempre se lo pido a los abogados. Oye, ¿sabes qué? Para poder hacer un trabajo necesito historial médico, de los especialistas con los que se ha tratado, justamente para poder hacer la línea cronológica. Y Dorothy pregunta, ¿cómo saber cuando los peritados ocultan información? Yo creo que esta es la pregunta del millón. Si de por sí en la clínica muchísimas veces nos disimulan o simulan síntomas. Cuando es una valoración legal con consecuencias como guarda y custodia, etcétera, 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 supongamos que pudiera ser algo penal, claro que estamos siempre en riesgo de que nos quieran contar mentiras, verdades incompletas, etcétera, ¿no? Entonces, la única forma es con la entrevista yo siempre pido que me den más información y más información y más información. Y entonces puedo ver si caen en contradicciones, ¿no? O sea, de que, oye, pero pues es que yo la amo, yo quiero tratar a mi bebé así, así, asado. Y oye, pero pues a ver, platícame de tu otra hija que hoy tiene 10 años y que no me habías platicado ni de su existencia. ¿No? Y entonces ahí empieza a ver, ¿por qué a esta segunda bebé sí la trataría de manera diferente? ¿Sí me explicó? Entonces digo, no, no es fácil, definitivamente no es fácil. Me he echado los libros de cómo detectar mentiras, etcétera, el lenguaje corporal y todo. La neta es que no es fácil, sobre todo si estamos hablando con personalidades de clúster B, que son manipuladoras, que buscan engañar, que buscan estafar, ¿no? Entonces es muy complejo. Entonces, para los expedientes, ¿lo solicita una autoridad judicial? Sí, con orden judicial, a fuerzas te tienen que dar copia del expediente y sí o sea, por el simple hecho de ser paciente de un médico, aunque sea privado o público, tenemos derecho a pedir un resumen médico. ¿Ok? Y les comparto por último este segundo caso. Es una pareja, tienen 6 años de casados, tienen 2 hijos varones, ¿no? Me busca el abogado de ella porque ella solicitó el divorcio y pues, con ello también los alimentos, ¿no? Para poderles dar pues, oportunidades a sus hijos. Obviamente, la respuesta casi siempre, pues se niega y entonces él solicita la custodia. Y esto es algo que es súper frecuente y que sí es importantísimo que en algún momento, si se los pregunta algún paciente, alguien, recordar que si una persona está en tratamiento psiquiátrico, pero se demuestra que es puntual, que tiene buena adherencia, no son puntos en contra, pero es súper frecuente que la amenaza es, ah, sí, pues yo le voy a decir al juez que estás loca y que tomas antidepresivos, ¿no? Y con eso te va a quitar a los niños. Obviamente esto genera una ansiedad brutal en la mujer y entonces la mujer pues busca ayuda legal, ¿no? Entonces en este caso, pues bueno,
empezamos justamente a hacer la valoración. ¿Qué ha pasado con esta historia, no? En este caso, la señora me cuenta que ella pues, fue víctima de violencia verbal y económica constante, ¿no? Inclusive cuando él tomaba, que era muy frecuente, pues llegaba a ser víctima de violencia física. Y la violencia verbal, psicológica y económica era brutal, o sea, de que en ocasiones había meses que ella me decía, o sea, es que no toqué dinero en este mes, porque a veces él desconfiaba tanto de ella que, como él decía que le iba a esconder los cambios y todo, literal, no le daba nada. Era, ¿qué se necesita? Yo lo llevo, tú lo cocinas, ¿no? Este, para que ella no tuviera acceso a casos, por ejemplo, si él no podía hacer la despensa o comprar uniformes, era de que, bueno, te doy un billete de tanto, me traes la nota y me das el cambio exacto. ¿No? Entonces me dice la señora, me acuerdo que en la valoración me decía, pues es que no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo me compré algo para mí, ¿saben? Entonces, obviamente, pues, ¿cómo no iba a estar deprimida? ¿Cómo no iba a estar en tratamiento? ¿No? Y entonces seguimos con la exploración y vemos que el consumo de alcohol en él es algo frecuente, ¿no? Y que cuando yo lo valoro, le pregunto, oye, ¿y el consumo de alcohol? Pues sí, de repente unas cuantas chelitas, oye, pero pues es que me contaron esto y y pasó esto y esto y esto, y pues resulta que las chelitas, dos, tres chelitas siempre estaban presentes, ¿no? Inclusive narran en una ocasión, y esto con este testimonio de familiares, que en un rancho que tenían, aquí cerca de Guadalajara, el señor, estando alcoholizado, se enoja con su esposa y saca un arma de fuego y amenaza con disparar. Que fueron los familiares y que dieron testimonio, familiares de él que tuvieron que detenerlo, ¿no? Y obviamente resguardaron a la clienta y pues no, o sea, se la trajeron de inmediato. Y vámonos más atrás en la historia. Ella encontró en su celular que había conversaciones en las que quedaba claro con captura de pantalla que el señor tenía otras parejas, ¿no? Y todo esto pudiendo ser demostrado, o sea, pudiendo ser corroborado. Entonces, obviamente, vuelvo a lo mismo, vamos a los antecedentes, vemos que cuando lo interrogo a él, pues sí, había riñas en el pasado, desde la adolescencia, la adultez temprana, la última, pues ya siendo un adulto bastante maduro, que esto nos habla definitivamente de que el lóbulo frontal, pues, tiene comportamientos inadecuados. ¿No? Inclusive, antes de estar con esta pareja, tenía una denuncia por violencia de una exnovia. ¿No? Entonces, ok, el argumento al momento del divorcio es, ¿sabes qué? Es que la mujer está tomando antidepresivos, está loca, ella no puede cuidar a mis hijos. Pero al momento de hacer la historia de los dos, pues definitivamente, ¿qué opción van a tener los niños si crecen con una persona con consumo de alcohol, con acceso a armas de fuego, que tiene más de una pareja sexual, que tiene antecedentes de violencia? ¿No? Entonces, insisto, mi chamba no es decirle al juez, oye, es decir, sí, los dos escenarios pueden ser muy desfavorables, pero probablemente la mejor oportunidad para los menores es aquí. ¿Ok? En resumen, en conclusión, ya para terminar, los trastornos de personalidad los tenemos que conocer perfectamente, como dice la maestra, comernos todos esos libros. ¿Por qué? Porque si no lo leemos, no lo diagnosticamos, y si no lo diagnosticamos, no vale, ¿no? Entonces, en resumen, leer, leer, leer cómo se ve un trastorno de personalidad, qué características va a tener a lo largo de la vida el trastorno de personalidad, y sí, si quieren acompañarlo de una escala clinimétrica, adelante. La bronca es, acuérdense que nosotros como peritos pues, cobramos por tiempo, cobramos por lo que dejamos de hacer, ¿no? Y, pues muchas veces a mí el poder hacer ese tipo de escalas me quita muchísimo tiempo muy valioso de interrogatorio. Yo lo que siempre recomiendo es hablen con todas las fuentes de información posible, pídanle a los abogados, digo, al final la estrategia del abogado tiene que ser
juntar todas las evidencias. Si ustedes para hacer un dictamen necesitan evidencias documentadas de un expediente clínico, resúmenes médicos, no teman en hacerlo, porque ahí es donde está la evidencia de los trastornos de personalidad. ¿Sale, vale? Reviso los últimos comentarios. Nos solicita, muchas gracias, Eva, muchas